Hablemos de radio. Un programa para conocer, ampliar y discutir la producción en la radio, su diversificación, tendencia, tecnologías y futuro posible. Evolución, innovación, conexión. Si el mundo cambia, la radio también. Hablemos de radio. Un programa producido por el área de radio de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de Hablemos de Radio. Quien los saluda es José Reate y quien los va a acompañar en esta media hora de conversación muy interesante sobre temas que nos importan a todos, que es sobre la radio, lo que está pasando con la radio, algunos elementos, herramientas, tecnología y muchísimo más que vamos a conversar con los distintos invitados que tenemos, ¿no? Ya saben que estamos en rn.pe en la web, Radio Dialnet en el Facebook y RN también en YouTube. Hoy día tenemos como invitada a una persona que nos visita, pero ya es parte prácticamente nuestra. Ya contaremos de quién se trata. Y es responsable de comunicación en el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica. También ha sido formada en la Universidad de Navarra, ya nos contará su experiencia y las diferencias que pueden ir. También ha sido directora de Radio Madre de Dios, redactora de noticias de Navarra, gerente general de Radio Cepagua y muchísimos trabajos más que ya no sé, y ha trabajado muchísimo con radio comunitaria y esa es una experiencia que también nos importa y la conversaremos en su momento. Hoy ya tenemos a Beatriz García Blasco. Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Hola, Pepe, ¿qué tal? Encantada de estar en este espacio para hablar de radio, ¿no? Que en eso consiste. Ok, Beatriz, justo antes conversamos un poco sobre la formación que tuviste allá, ¿no? Allá en España, que es la Universidad de Navarra, y me contabas que allá no no sales como acá, o bueno, al menos en esos momentos, como un comunicador, ¿no? Que ya contiene las 4 especialidades: relaciones públicas, publicidad, audiovisuales y periodismo, ¿no? Sino que es algo distinto esa formación. Sí, así es. No existe allí, no se llama, no se dice ¿qué eres en la vida? No, soy comunicador, ¿no? No, sino que más bien la carrera sí tiene unas asignaturas, unos cursos comunes al inicio, ¿verdad? Pero posteriormente como que ya sales con alguna especialidad, ¿no? En mi época, hace unos añitos ya, que poco a poco el tiempo pasa, ¿verdad? En mi época había 3 ramas, por así decir, ¿no? Periodismo, que era como un poquito lo más completo o lo que más equipara a tener una comunicación más integral, ¿no? Más que, bueno, puedes trabajar en prensa, puedes trabajar en radio, puedes trabajar también incluso en gabinetes de comunicación, en oficinas de prensa, ¿verdad? Porque al final desde una oficina de prensa tienes que relacionarte con periodistas, entonces siempre les suele gustar que tengas ese perfil más de periodista. La otra opción, digamos, era irte hacia la rama de publicidad y relaciones públicas, pues más para el tema más creativo, más de campañas publicitarias y por ahí también en empresas o en oficinas de prensa, gabinetes de comunicación. Y la tercera rama es comunicación audiovisual, que si bien tenía ciertas cosas en común con periodismo, pues enfocaba la parte comunicacional más hacia lo audiovisual, a lo creativo también, ¿no? Más hacia el cine, ¿no? Veían radio, veían televisión, pero no tanto solamente comunicación o información o más prensa, sino que se iban también un poquito más hacia el ámbito creativo desde ese punto más de los audiovisuales, ¿no? Entonces eran esas 3 ramas. Ahora sí que ha cambiado un poco lo que es la currícula, por así decir, pero más o menos se enfoca un poco por ahí, ¿no? Esa forma de formarte como comunicador, ¿no? Ahí en España. Estamos hablando concretamente en España, ¿no? Sí. Beatriz, ¿cuál es tu primer acercamiento? No solamente como profesional, de repente experiencia allá en España con la radio, no sé, tu primera aproximación como oyente o de repente con formación. ¿Cómo así te fuiste acercando de alguna manera? Bueno, yo si estudié periodismo fue porque me apasionaba la radio. En mi familia, no solamente a mí, o sea, no era una cosa mía tampoco, ¿no? Eso se hereda, yo creo, ¿no? Eso se mama en casa desde que eres chiquito, ¿no? Así es. Entonces, yo un recuerdo que tengo desde bien pequeña
era a mi papá siempre pegada a la radio, ¿no? A las retransmisiones deportivas, sobre todo, ¿no? El ir en el coche también, el ir en el carro, ¿verdad? Hacer viajes largos y siempre estar cambiando el dial, ¿verdad? Porque alguna frecuencia se iba, otra entraba, ¿no? Estar en eso. Como digo, mi familia paterna, sobre todo, es muy aficionada a la radio. Varios de mis tíos duermen con su transistor debajo de la almohada. Y es más, mi hermano, ahora cuando voy a España, me alucina que mi hermano ha heredado también esa costumbre y no sabe dormir si no es con la radio de fondo, ¿no? Y duerme con la radio. Entonces creo que desde pequeños hemos respirado eso de radio, ¿verdad? Y yo también, desde bien chibola, siempre tenía mi radio al costado, si no podía dormir me la ponía a la radio, me gustaban mucho los programas nocturnos, ¿no? De estos que la gente llama, ¿no? Y cuenta sus problemas y todo eso, ¿no? Y de ahí llegar a las 5 o 6 de la mañana y que empiecen los noticieros y un poco ponerte al día, ¿no? Entonces sí, ese fue un poco mi acercamiento a la radio, aunque en realidad luego pues más me enfoqué mis primeros años en periódico, ¿no? Fue ya posteriormente cuando me volví a meter un poco en el tema de la radio, pero en realidad siempre me apasionó la radio, siempre me gustó el periodismo radial especialmente. O sea, mientras estuviste en España, ¿no experimentaste como profesional un trabajo No cercano a la mucho, radio? más allá de las prácticas, algunas prácticas preprofesionales, ¿no? Donde a veces estás en una agencia de noticias, otras veces en una radio, ¿no? Entonces ahí sí, pues trabajé un poquito en radio, pero propiamente cuando estuve en España, mi carrera se desarrolló en un periódico chiquitito que se llama El Faro de Ceuta, que se ubica en África. Es una cosa un poco rara. España tiene como es que no puedo decir colonias porque no son colonias en realidad, pero tiene 2 ciudades autónomas en el norte de Marruecos que están propiamente en territorio africano y yo trabajé en una de esas ciudades, en una ciudad chiquitita de unos 100.000 habitantes, en el periódico local de esa ciudad. Parece que es un periódico muy pequeño y una poca cosa, pero en realidad yo considero, y siempre se lo digo a mis alumnos también, que los sitios pequeños son las mejores escuelas. Porque cuando tú estás en un gran medio en Madrid, ¿no? Cuando me tocó hacer prácticas y así en Madrid, yo decía, ¿no? ¿Pero qué hago aquí si solamente estoy copiando y pegando notas de agencia, ¿no? Reelaborando un poco, pero no sales a la calle, no chambeas en la calle, no vas a por la noticia, no la redactas, no editas tu audio, no haces... ¿no? Entonces, los medios pequeños, las ciudades pequeñas, te permiten eso, te permiten la mejor escuela, ¿no? Y para mí esa fue mi mejor escuela, esos años en ese periódico, porque es un lugar muy peculiar, con un mestizaje de culturas muy bonito. La mitad de la población es musulmana, la mitad de la población es cristiana. Hay bastante tema de inmigración subsahariana, es decir, desde África hacia el Mediterráneo. Ahí se aguanta todo el peso, por así decir, de ese drama de la inmigración. Hay mucho tema de narcotráfico, hay unas cosas como muy peculiares. En un lugar muy pequeño tienes periodísticamente, tienes una riqueza muy grande, ¿no? Entonces es un lugar muy interesante para aprender, creo, a ser periodista. Sí, porque Ceuta y Melilla son 2 pequeños territorios porque están en España, en esa parte de Marruecos, ¿no? Sí. Son, y bueno, justamente hablas de este crisol de razas y muchas personas se mezclan, si no hablamos de razas, de culturas, bueno, ya, para de repente alguien, no, raza, bueno, ya, cultura, todos somos de raza humana. Pero estoy justo repasando tu historia del mismo año, no sé si mientras trabajabas en Ceuta, empezaste de alguna manera a trabajar en Radio Cepagua. Eso ya es Perú, ¿eh? Has pasado de Marruecos a Perú. Justamente quería hablar de Marruecos a Perú porque estaba revisando que en el 2013 algún seguía ahí se dio el salto, en Ceuta. Ahí fue el salto. Exactamente. ¿Cómo fue ese salto para llegar a Perú y a Radio Cepagua? Sí, bueno, la historia de ese salto es bastante graciosa. Yo tengo un amigo y compañero de la universidad que curiosamente, pues después de terminar la universidad, no nos conocíamos tanto en la universidad, en realidad éramos como 100 personas, pues evidentemente no todos eran tus amigos, pero sí que él vino a Ceuta también a trabajar, ¿no? Y cuando él estuvo un año y medio, por cuestiones de la vida, contactó con un misionero español que trabaja, porque está ahí todavía el padrecito, ¿verdad? Que trabaja en Cepagua, ¿no? Que lleva 40 años, casi 50 años, pronto va a cumplir 50 años, en la selva del suroriente, ¿no? En la selva de Ucayali, Cusco y Madre de Dios, ¿no? En esa zona. Y este misionero había puesto una radio, un poquito inspirándose en Radio Madre de Dios, que es realmente la emisora
grande, digamos, de los misioneros dominicos en el sur del Perú, inspirándose en la historia de Radio Madre Dios, en la historia de Radio Quillabamba, en la selva del Cusco, ¿no? Que son las 2 emisoras más grandes que tienen los dominicos en esa zona. Fue que el padre Ignacio, que así se llama, pues había puesto una pequeña emisora, pero no tenía quien la llevara, no tenía quien la viera, ¿no? Quien la impulsara, quien la trabajara realmente como un medio, como una radio, ¿no? Y prácticamente, como él dice, estaba ahí como un pequeño juguete de los profesores y de los niños, ¿no? Y entonces él paraba renegando porque se la malograban, ¿no? Entonces, casualidades de la vida, por amistades comunes en España, mi amigo dio con el sacerdote y se aventuró a venir a Cepagua, a Perú, a la selva. Y cuando recuerdo como si fuera hoy, cuando él me decía, ¿no? Mira, oye, ¿qué tal? Que mira, pues me voy a ir y voy a hacer esto. Y yo, uff, o sea, era como, qué guay, ¿no? Qué chuli. Pero qué a todo esto, Beatriz, tú pensabas, bueno, Perú ya era un país bastante remoto, pero la selva de Perú, ¿qué más o menos qué No se conocimiento? piensa, las cosas no se piensan, hay que hacerlas, ¿no? Como siempre me dicen, si yo lo hubiera pensado no lo habría hecho, ¿no? Siempre cuando te dicen, pero ¿y cómo lo hiciste? Y lo pensé? No, no lo pensé, porque si lo piensas no lo haces, ¿no? Entonces, así pasó, él vino y cuando él al cabo de 2 años decidió que se iba a marchar, pues el cura le dijo, ¿no? El misionero le dijo, bueno, tú te vas a donde tú quieras, pero antes me tienes que traer un reemplazo, tienes que traer a alguien. Y yo, como ya le había mostrado un poco pues mi interés, ¿no? Me dijo, oye, ¿te quieres venir para aquí? Yo me voy a ir, pero no me dejan salir de aquí si no traigo a alguien antes a que se quede con esto, ¿no? Entonces así fue que llegué un poco de casualidad. Para un año, en realidad, yo me cogí una licencia en mi trabajo en el periódico, me cogí una licencia de un año para venir a vivir una experiencia, como te digo, una experiencia un poco loca y yo no miré ni el mapa, yo no sabía dónde venía, casi un poco a ciegas, ¿no? Y con la experiencia de la radio que habías tenido de repente en la universidad, ¿no? O sea, no habías trabajado todavía en radio. O sea, Así es, llegas y te así dicen, es. imagino que el padre te presenta, ¿cómo estás, Beatriz? Bienvenida. Esta es la radio. Sí, ¿Cómo es toma. esa primera visión de qué hago aquí? Así es, eso es tuyo. Mi amigo estuvo conmigo una semana, 15 días, me enseñó cómo se encendía y se apagaba el transmisor, me enseñó cómo había que limpiar porque todo se llena de polvo y de hormigas y de bichos en la selva porque es horrible las condiciones precarias en las que se está allí. Me dijo, mira, esta es la programación que yo en 2 años he logrado armar prácticamente solo. Estos son los grupitos de niños, los grupitos de jóvenes, los abuelitos, ¿no? O sea, los grupos con los que hago este programa, los cuentos, ¿no? O sea, diferentes espacios que había ya en la radio y la idea es que tú al menos lo continúes y lo puedas ir incluso ampliando, ¿no? Empiezas a tener más colaboradores, porque prácticamente pues la radio era un voluntario y ya está, no había recurso económico, era muy poquito, entraban pues, unos apoyos publicitarios menores, ¿no? Por los comerciantes así locales, pero es un pueblo pequeño, entonces no te generaba ni para contratar a nadie, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y lo que tú dices, pues es un aterrizar, un decir aquí ni siquiera tenemos luz, en aquella, ahora ya hay mejor internet allí en Cepagua, pero hace 8 años en Cepagua no podías ni mandar un correo electrónico. Mucho menos ibas a andar descargando audios, descargando vídeos, era como una aventura, o sea, lo de pensar en me voy a descargar este noticiero para meterlo en la radio, o sea, imposible, ¿no? Ahora, gracias a Dios, ya ha mejorado bastante y los compañeros que están ahora allí, pues sí, podemos enviarles contenido, se trabaja mucho más en red, ¿no? Poco a poco en la Amazonía todo el tema del Internet está mejorando, en el último año y medio todavía más, poco a poco con esto de la pandemia, pues al final el gobierno ha tenido que invertir bastante, ¿no? Y poco a poco hay mejores sistemas de Internet y eso nos permite también que este tipo de emisoras como Cepagua, estas emisoras chiquititas, tengan mayores posibilidades de trabajar en red, de hacer materiales conjuntos, intercambiarse materiales que a todas les interesan y que en todas son, digamos, bienvenidos, ¿no? Porque cuando hay poquito personal, al final no tienes cómo llenar ni siquiera las horas de programación, ¿no? Y justamente quería hablar sobre eso, sobre el contenido de la radio. Es una radio netamente informativa, y si la radio también es considerada comunitaria o ya es un poquito más amplia ya en ese sector. La radio en sí, su licencia es de radio educativa,
pero en la práctica es una radio comunitaria. Su programación y su contenido depende mucho de la gente, ¿no? Incluso fluctúa en determinados momentos, ¿no? Siempre hay un componente informativo que no puede faltar, ¿verdad? Siempre un espacio noticiero en la mañana y muchas veces también al mediodía, ¿no? Por etapas, como digo, dependiendo un poquito del personal que hay, ¿no? Pero siempre pues hay un espacio informativo. No puede faltar tampoco la música, el entretenimiento, ¿no? Es una radio que es muy para las comunidades indígenas, para la gente que va a su chacra, que está trabajando el plátano, que está recogiendo yuca, que está pescando en el río, ¿no? Entonces, pues la mañana es también muy de entretenimiento, generalmente. Les gusta mucho las retransmisiones deportivas, pues también se retransmite el fútbol para las comunidades. Por las noches hay un programita de cuentos, hay que darse cuenta que en las comunidades no hay televisión, entonces digamos que también el último momento del día se hace junto a la radio, ¿verdad? Las familias se juntan en torno a una radio prácticamente, ¿no? Y bueno, y también pues como es una emisora de la misión, pues evidentemente también hay ciertos espacios también relacionados con el tema religioso, ¿no? Pero como siempre digo, al final la radio la han puesto para la gente, para el pueblo. Al menos los misioneros con los que yo he trabajado conciben la radio como una herramienta más educativa, informativa, ¿no? De decir, la gente tiene que enterarse de lo que pasa, ¿no? No puede vivir ajeno a la realidad del Perú, ni a la realidad del distrito, ni de la provincia. Entonces se concibe más por ahí que por un mero, no como una herramienta solo evangelizadora, ¿no? Pues hay espacios también de eso, pero como siempre digo, el día es muy largo, hay muchas horas en el día y la programación es bastante diversa también en ese sentido, ¿no? Y justamente la programación diversa también nos lleva a un personal, entre comillas, diverso, ¿no? Y quería preguntarte, ¿con qué personas trabajas? Gente de la comunidad propia que no tiene mucha experiencia, gente de la comunidad que ha pasado de repente por una universidad o por algún instituto y ha estudiado y sabe algo, gente que de repente se ha hecho en el camino. ¿Con qué tipo de personas, de personal interactúas Pues, ahí? claro, principalmente suelen ser profesores, ¿no? No tienen una formación netamente en comunicación, pero suelen ser profesores aficionados a la radio, ¿verdad? Que en algún momento han tenido en su pueblo algún tipo de experiencia, de acercamiento a la radio, lo mismo, ¿no? De su pueblo. Muchas veces son profesores que llegan de la sierra y les gusta el mundo de la radio y se meten también ahí a colaborar. También mucha juventud, ¿no? Los jóvenes se sienten muy atraídos y aprenden súper rápido, ¿no? Entonces también desde la radio lo que se impulsaban se impulsan también a veces pequeños grupos de formación, ¿no? Se identifican también a muchachos que parece que tienen interés, que tienen cualidades dentro del colegio secundario principalmente y se hacen programas con jóvenes, ¿no? Y salen buenos talentos, salen buenos chicos, ¿no? Ahora con las nuevas tecnologías, como digo, les llega y ellos mismos, si les gusta, ellos mismos se autoforman mucho, ¿no? Y se brindan incluso a estar en la radio, pero principalmente eso. Y luego también para contemplar el tema de las lenguas y el tema más indígena y el tema de que se llegue a todos los públicos, ¿no? Sobre todo pues a esas mujeres, porque principalmente son mujeres, ¿no? Las señoras que no entienden el castellano o que mucho menos van a entender a una gringa dándoles las noticias, pues lo que hacíamos, por ejemplo, con la profesora Inés, que ella es Gine, la profe venía un ratito y yo le daba los titulares, le daba, aunque fuera la hojita de titulares, no todo el guión quizás, pero la hojita con los titulares y le dábamos 5 o 10 minutos, ¿no? Lo que ella necesitaba para que ella comentara, ¿no? Comentara esas noticias leyendo simplemente los titulares, traduciendo los titulares. Algunos contenidos ya más elaborados, producciones más de corte educativo, por ejemplo, pues de prevención de la desnutrición, prevención de la anemia, pues lo mismo, ¿no? Se trabajaba generalmente con mujeres, siempre tratábamos de trabajar el tema de la traducción con mujeres, porque, como digo, las personas que no entienden el castellano generalmente son mujeres y mujeres mayores, ¿no? Entonces también pues trabajábamos traducciones para que, pues eso, si les estábamos diciendo que a los niños hay que alimentarles convenientemente, que tienen que tomar una alimentación basada pues en todos los alimentos, ¿no? Que no se les puede dar un único alimento porque eso no es nutritivo, etcétera, pues eso traducido a los diferentes idiomas, porque además, Pepe, disculpa que te cuente una cosa dale. muy característica de Cepagua. Cepagua ha sido denominado por algunos misioneros y por gente que ha pasado por el lugar, ¿no? Como el Babel del Amazonas. En un pequeño distrito de apenas 7.000, 8.000 habitantes conviven 6 lenguas indígenas. 6. En un sitio tan pequeño, ¿no?
La etnia principal o el pueblo indígena, que no me gusta tampoco utilizar la palabra etnia, pero el pueblo indígena principal, que son los yines, que es un pueblo navegante que surcaba el Alto y Bajo Urubamba hasta el Ucayali, hasta Pucallpa, ¿verdad? Todo el río Urubamba y Ucayali era un territorio yine que se juntaba mucho con los shipibos. Ellos son como el pueblo tradicional, pero después también están los amahuacas, los yaminaguas, que son pueblos que salieron del monte, de la selva, en los años 60. Y posteriormente a ello, pues la época del terrorismo empujó a los asánicas selva adentro, ¿verdad? A los asánicas de la selva central, entonces también hay comunidades asánicas. Y también por un tema de cercanía, desde la zona del Cusco, ¿no? Como digo, hacia el Bajo Urubamba, también bajaron poblaciones machiguengas. Ahí te he dicho 5. La última de las 6 etnias son los aranaguas, que fueron contactados en el año 90, 91, 92, y desde entonces también se integran. Y a todo ello se incorpora un montón de población quechua, un montón de población pues desde Ayacucho, desde de Huancayo, de Arequipa y arequipeños, o sea, hay una mezcolanza ahí bastante curiosa, ¿no? Gente que ha llegado también de Loreto, que a veces ni siquiera saben muy bien a qué pueblo pertenecen, pero en realidad también son cucamas o son quichuas, ¿no? De San Martín, o sea, shipibos, ¿no? De Pucallpa, o sea, es un lugar bastante peculiar desde el punto de vista también del mestizaje y de la cultura, ¿no? En eso me recuerda mucho a Ceuta, ¿no? Te decía que había estado en un sitio culturalmente muy rico, pues Cepagua le pasa igual, pero en la Amazonía. Cepagua es un crisol de no solamente de las 6 culturas que has mencionado, sino hay muchas más que se van integrando. Y aquí vienen, has hablado algo muy importante sobre estas mujeres que traducen para los distintos idiomas, pero la pregunta también, y ahí viene el poder del guión, ¿no? El poder de estructurar, porque imagino que hay que guionizar esto, hay que utilizar esta herramienta, hay que mostrársela a la gente que trabaja ahí. Y la gran pregunta que obviamente me hago yo y se harán algunos oyentes es traducirlo a cuál, ¿no? Al idioma de cuál cultura de todas las que has mencionado o a todas. Mira, te voy a contar una anécdota sobre esto. Bueno, el tema de las noticias es cierto que solamente lo hacíamos en Gine porque, como digo, es la etnia, es el pueblo mayoritario, es el que está en comunidades, ¿no? Etcétera. Los demás más están en la ciudad o en el pueblo principal, ¿no? Lo hacíamos solo al Gine. Pero precisamente en un tema de la campaña, una campaña muy fuerte que tuvimos viendo con la municipalidad, con el centro de salud, sobre tema de prevención de desnutrición y anemia. Cuando se planificaba la campaña, dijimos, bueno, pues vamos a hacer en castellano, ¿no? Un pequeño teatrito, un pequeño guión, con unos personajes, ¿no? Bien bacán, bien chévere para que llamara la atención. Un niño, era entre niños también, utilizábamos mucho las voces de niños, etcétera, ¿no? Pero para que esto quede en las señoras, porque al final es nuestro público, ¿no? Las familias, las mujeres principalmente de las comunidades, que son quienes más tienen que aprender de esto, ¿verdad? Vamos a hacer un mensaje final o el mensaje principal que queremos englobar, lo vamos a hacer en idioma, ¿no? Y como tú dices, ¿en qué idioma lo hacemos, no? Pues decíamos, bueno, Gine, porque es el mayoritario, por así decir, porque la mayor parte de las comunidades son Gines, y después pensábamos, vamos a hacerlo en Asháninka, porque hay 2 comunidades exactamente en el río Sepa, donde la colonia penal del Sepa, famosa, no sé si recordáis esa historia también, ¿no? Que está ahí justo también, pues allí metiditas hay 2 comunidades que están muy alejadas, que están a 2 días de río, de viaje. Entonces allí sí hay muchas mujeres que no hablan y que no interactúan con el resto de la población, o sea, viven bastante aislados. Dijimos, pues Gine, Asháninka, pensando en estas comunidades, y vamos a hacerlo también en machiguenga, ¿no? Porque también por un tema de mayoría, ¿no? Un poquito de la mayoría. Ok, hacemos los 2 primeros microprogramas, los empezamos a lanzar y te juro, el primer día que los lanzamos o el segundo, no exagero, o sea, no pasaron más días, que tocaron la puerta 2 señoras. Y me dicen, señorita, hemos estado escuchando muy bonitos, eso que habla el niñito, eso muy bonito, pero ¿por qué en Gine, en Machiguenga y en Asháninka, por qué no en Yaminagua? Y yo, bueno, pues porque, chica, pues si vosotras ya entendéis todas el castellano, ¿no? Yo les dije, si ¿para qué queréis? No, nosotras también. También, si se escuchan todos los idiomas, el nuestro también. Claro, queremos nuestro idioma, claro, nuestra idiosincrasia, nuestro idioma. Porque precisamente nuestro problema es que nuestros saben hablar. Nuestros niños ya están perdiendo y no saben hablar, entonces queremos que ellos, aunque sea en la radio, lo escuchen. Y lo mismo con una señora mahuaca, ¿no? Y pucha, ahí me removió entero, ¿no? Y dije, pucha, qué razón tienen, ¿no? Pues lo que pasó fue que los demás microprogramas que se hicieron, que fueron en total como 10 o 15, tuvieron, aunque se nos alargaban en tiempo bastante, pero tuvieron su traducción también en los otros 2 idiomas, ¿no? Y entonces al final terminamos traduciendo en 5 idiomas el mensaje principal en la parte final venía en 5 idiomas traducidos, ¿sí?
¿Y cómo iban distribuyendo? O sea, arrancaban, montaban una pequeña obrita con Sí, unos un ahí, teatrito, todo en ajá. la radio, ¿no? Todo en la radio, imagino. Sí, pero era producido, era producciones, eran microprogramas ya producidos, guionizados. Me preguntabas un poco por el guión, ¿no? Pues el guión lo mismo, o sea, eh, una gringa escribiendo un guión en charapa, pues te puedes imaginar, ¿no? O sea, en castellano amazónico, Con la pues te ayuda, puedes obviamente, imaginar. con la ayuda de estas señoras que me cuentas, ¿no? Efectivamente, no, o sea, lo que hacía principalmente era se escribía la idea, pero luego me ponía con varias personas, no solamente con una, o sea, lo contrastaba y recontrastaba, oye, ¿y esto cómo lo diría? ¿Así lo decís vosotros? O mejor, no, no, señorita, así lo decimos nosotros, ¿no? Y le cambiabas la forma, le cambiabas A ver, el- Beatriz, no me digas que tú te aprendías la pronunciación o sí. alguno hispanohablante para Ah, no, no, dices para traducirla. las traducciones, no, la traducción la hacían ellas, eso era No, 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 pero no, aparte. para ya leerlas. ¿La hacía No, un hispanohablante o era sí, alguien más de la cultura? no, o sea, lo hacía gente del lugar, o sea, luego o sea, lo teatralizaba, los participantes son gente del lugar, sí, sí, Ah, ok. pero al momento de confeccionar el guión, me Mm. refiero, había que utilizar las palabras, ¿no? Las palabras exactas de cómo llaman ellos a las cosas, o sea, a veces, pues los alimentos mismos, ¿no? Pues se dice diferente, ¿no? Las expresiones de un chapito nomás, ¿no? Porque, ¿cómo era? Amiga, ¿por qué estás triste? Estoy triste porque me duele la barriga, pero no desayunas, no, mi mamá me dice que con un chapito no más puedo ir al colegio, no, pero, o sea, entonces darles entonación, darle esas expresiones, ¿no? Y todo eso había que, como digo, había que validarlo, esa es la palabra validar, ¿verdad? Con la población local, o sea, así lo decís ustedes, sí o no, ¿no? Entonces mejor lo decimos así, entonces le ibas dando la vuelta hasta que encontraras la expresión, no la forma en que ellos hablan, para que fuera lo más parecido a la realidad de cómo ellos se expresan y cómo ellos interactúan, ¿no? ¿Y qué pasó, Beatriz? ¿Te quedaste hasta el día de hoy? Bueno, de Me contaste que era ahí, un año y ahora, ¿qué así es, pasó? sí. Era un ¿Te año, gustó? pasó otro año, después bueno, el obispo que acaba de entrar en Radio, bueno, acaba de entrar como obispo, me pidió que le pudiera acompañar también un tiempo en Radio Madre de Dios, así que me fui para allá, a rescatar, entre comillas, a la radio católica más antigua del Perú, que es Radio Madre de Dios, que estaba en horas bajas, ¿verdad? Hubo que completamente hacer un rediseño de imagen, volver a ganar el prestigio que esa radio había tenido en su momento y que se había perdido ante la competencia, ¿no? En la gran ciudad, pues, ¿no? Que ya había otras emisoras. Mm. Se reimpulsó mucho eso, la imagen de Radio Madre de Dios, se le metió un poco un toque más moderno, se le metió en redes sociales, página web, etcétera, ¿no? Y bueno, pues estuve un poco a caballo entre Sepagua y Puerto Maldonado en esos años, hasta que hace pues como 3 años ya me vine para Lima y bueno, y aquí estoy, ¿no? Aquí estoy coordinando lo que es la comunicación en el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, donde como parte de mi labor también está coordinar a las emisoras radiales de los vicariatos de la selva, es decir, las radios de las que yo he hablado, Sepagua y Puerto Maldonado y Madre de Dios, claro. Quillabamba, son todas dominicas, ¿verdad? Son todas de la selva suroriente peruana, que es parte de los misioneros dominicos que están encargados en esa zona, pero desde Lima ahora lo que me toca pues es coordinar con todas las emisoras. ¿Qué emisoras están en nuestra red? Pues está Radio La Voz de la Selva, que está en Iquitos, ¿verdad? Que es como también una emisora muy emblemática de Iquitos, que lo ven los misioneros agustinos, el vicariato de Iquitos. Está Radio Camara, que tiene una apuesta muy fuerte hacia una comunicación indígena, una comunicación ambientalista, también una emisora pues comunitaria, una emisora muy de la gente, ¿no? Está Radio Oriente de Yurimaguas, y a su vez tiene pequeñas radios en los distritos como pequeñas, también hermanitas pequeñas. En la zona de Amazonas tenemos a Radio Campanquis, que está en Santa María de Nieva, Condorcanqui, la zona de Bagua, para que se ubiquen un poquito geográficamente. Gráficamente. Radio Marañón, que está en Jaén, Cajamarca, que es Ceja de Selva. ¿Quién más? ¿Quién más me falta? Radio San Antonio, que está en Atalaya. También una radio en la selva de Huánuco, Radio Amistad de Aucayacu. Y luego Radio Sepagua, Radio Quillabamba, Radio Madre de Dios en la parte del sur. Creo que no me he dejado ninguna, no sé si me he Oh, dejado y alguna. bueno, y me imagino que y si hay, deben haber muchísimas más, pero y muy interesante para conocer porque obviamente cuando uno vive en la ciudad ignora ese tipo de cantidad de radios que existen Uh -huh. en medio del territorio, ¿no? Sobre todo cuando estamos más alejados de esas zonas.
Ya se nos está acabando el tiempo, Beatriz, me están indicando que ya estamos por cerrar, lamentablemente. Me encantaría hablar sobre todo la idiosincrasia de cada población, pero no quería cerrar sin antes preguntarte, ¿dónde puedo escuchar desde aquí, yo estoy, por ejemplo, desde la ciudad, ya no solamente de Lima, en alguna ciudad de la costa o de la sierra, es Radio Cepagua o Yurimá, Madre de Dios? ¿Cómo ubico estas radios? Bueno, Facebook, básicamente Facebook. Muy pocas tienen todavía página web implementada porque, bueno, pues lo que decía antes del tema del Internet, ¿no? Radio Madre de Dios sí que tiene una muy buena web, por ejemplo, Radio Marañón también. Radio Oriente también tiene web, pero las demás están un poquito en pañales en ese sentido, pero igual a todas ellas se las ubica a través de Facebook, ¿no? Todas sí tienen sus cuentas en Facebook, algunas transmiten parte de su programación a través de Facebook Live, pues al menos sus noticieros, ¿no? No todas, como digo. Por ejemplo, pues La Voz de la Selva de Iquitos tiene pendiente un poco esto porque Iquitos tiene unas deficiencias en el tema de Internet brutales, no así Pucallpa, no así Puerto Maldonado, pero de verdad Iquitos, para ser la principal ciudad amazónica, cuando he estado por allá, de verdad es que yo pensaba que era un mito, pero no, es realidad, o sea, y los pobres pues tienen que pelear con el tema de Internet, pero básicamente, bueno, pues con esto de Facebook en general ya todas están ahí. El problema, como siempre les digo a mis alumnos cuando les hablo de esta radio, ¿cuál es el problema? El recurso humano y el recurso económico, ¿no? Son radios que no se venden, son radios que son de la iglesia, son radios que tienen ciertos valores, ¿no? Y a veces pues sostenerlas económicamente es complicado y tienen poco personal. Entonces, bueno, pues ahí está un poquito esa pelea diaria, ¿no? Por la sostenibilidad de este tipo de apuestas, ¿no? Que en regiones, pues como digo, son necesarias, son completamente necesarias, porque prácticamente son la voz más autorizada, son la voz también que al final se convierte en fuente informativa para Lima, ¿no? Muchas veces los compañeros de estas radios son quienes reportan a Lima, a RPP o a otras emisoras nacionales cuando hay temas graves, ¿no? Ahora mismo, pues en la zona de Loreto con Amazonas sé que están los indígenas en un paro y ahí están los compañeros de Radio Campanquis, por ahí me han mandado justamente hoy unos audios. Entonces, se convierten en fuente también, ¿no? Y eso también es su valor. Y sobre todo porque son peruanos, ¿no? Como todos los que vivimos acá en diferentes lugares del territorio, no porque sean de estas tribus, o bueno, no sé si tribus es una palabra muy banal, de estas comunidades, quiere decir que están muy lejanas, no, al revés, hay que integrarlas, como dice Beatriz. Muchas gracias, ya saben que si quieren conocer más sobre estas radios, retrocedan un poquito, porque esto va a quedar grabado como podcast, retrocedan un poquito, vuelve a escucharlas, porque fueron varias las que mencionaste, de repente se puede escapar. Muchas gracias, Beatriz, por estar con nosotros hoy día en Hablemos de Radio. Gracias, Pepe, un saludo para todos, chao. Listo, chao, Beatriz, y gracias a todos los que nos escuchan cada lunes, o cual día que nos escuchen, en verdad, porque esto como queda podcast pues en la madrugada, el lunes, martes, domingo, en Hablemos de Radio, ya saben, por rn.p, por la página web, Radio Vialnet por el Facebook y RN por YouTube. Ya nos vemos en una siguiente edición la próxima semana. Chao. Hablemos de Radio. Nos encontramos el próximo lunes a las 7 de la noche por RDN.